Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión quiero compartir una pequeña reflexión que vamos a basar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Es uno de los versículos adjunto de toda la carta de Romanos, que creo que es una carta que refleja las verdades bíblicas del Evangelio. Ahí podemos encontrar la justificación, la renovación, la adopción, muchos principios cristianos que sería bueno que estudiemos, pero en esta ocasión quiero basarme en un versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leerlo desde el primer versículo. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o es el verdadero culto. Pero el central es el versículo 2, no se conformen a este mundo. Algunas Biblias dicen siglo. No se conformen a este siglo, a este mundo. Más bien transformaos por la renovación del entendimiento, de modo que comprendan cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos da un consejo maravilloso y a la vez poderoso. Primero empieza diciendo el versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Por qué dice un sacrificio vivo? Porque todo sacrificio conllevaba una muerte. Y esa muerte, dependiendo de la ofrenda, era presentada a Dios. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo el holocausto. El holocausto es una ofrenda del todo quemada, donde al animal se le sacaban las partes esenciales de su cuerpo, se ofrecían a Dios a través del sacerdote, y luego lo demás era quemado hasta que quede ceniza. Y ese olor subía a Dios como olor fragante, y era aceptado el sacrificio. Eso era el sacrificio de todo quemado, la ofrenda, el holocausto. Pero Pablo dice, no hay necesidad ya de que tú seas quemado en la hoguera, sino que dice, presente vuestro cuerpo como un sacrificio, pero vivo, que sea un olor fragante a Dios. Que tu vida, tu entendimiento, tu comportamiento, tu hablar, tu caminar, tu carácter, sea de agrado a Dios y a los hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Presenten vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, que es el culto verdadero, porque de nada nos sirve estar yendo todos los días a encerrarnos en cuatro paredes, a escuchar la palabra de Dios, y luego que salimos de ahí volvemos a nuestra vida antigua o a nuestra vana manera de vivir. No, Pablo dice que presentemos nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a Dios, que nuestra vida sea un andar donde Dios pueda vernos y se sienta agradado de nosotros. Pero ¿cómo se logra eso? El apóstol Pablo sigue diciendo, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse es no vivan bajo los rudimentos de este mundo. Mundo aquí es sistema, no planeta, porque vivimos en el planeta Tierra. Pero cuando la Biblia habla de mundo, habla de sistema de cosas que moldean al ser humano. A nosotros nos ha tocado vivir un tiempo muy bonito y a la vez muy peligroso. Bonito porque mientras más el tiempo pasa, más se acerca el regreso de nuestro amado Jesús. Pero son tiempos peligrosos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos donde las personas tendrían características muy difíciles de asimilar y de aceptar. Serán amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, de poca vergüenza. Lo que estamos viendo hoy en la vida, en el día a día, en las redes sociales, en la radio y la televisión, en nuestro diario vivir. Una desmoralización terrible de los valores que por muchos años han servido como columna y baluarte de nuestro andar y de la verdad. Pablo dice a la comunidad de Roma, a los romanos y también a nosotros, no se conformen a este siglo, no se dejen llevar por el sistema que los rige. En otras palabras, no nos dejemos llevar por las modas, no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo.
cada tiempo, cada sistema, cada época trajo consigo una moda, una manera de moldear a las personas para que vivan en ese sistema. Por ejemplo, nosotros en el siglo XXI estamos viviendo la era de la tecnología, la era del aparente conocimiento, la era donde todo se está digitalizando y tenemos que adaptarnos a ese sistema, pero no vivir en el desenfreno, en el pecado, en el desorden que viven las personas en este siglo. Cada tiempo y cada hombre de Dios se enfrentó a un sistema. Desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, José tuvo que vivir en un sistema, el sistema donde Egipto era la cabeza del mundo, el imperio del mundo. Pero José, estando en Egipto, viviendo en Egipto, nunca permitió que Egipto viviera en él. Nunca permitió que los valores de Egipto afectaran los valores de su creencia en el Dios verdadero, de la transmisión de valores que su padre, Jacob, le había inculcado desde niño, la educación que le había hecho. Cuando tú tienes tus fundamentos bien establecidos en tus creencias, tú puedes estar en cualquier lugar. Y en vez de ese lugar moldearte a ti, tú vas a moldear el lugar donde Dios permitió que estés. No importa el lugar que estés. Porque si hay una palabra que perseguía a José, era y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Cuando fue vendido por sus hermanos, Dios estaba con José. Cuando estaba trabajando en la casa de Potifar, Dios estaba con José. Cuando estaba en la cárcel, Dios estaba con José. Cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, Dios estaba con él. En cada una de las situaciones de José, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque José, a pesar de estar en Egipto, no permitió, no se moldeó, no se conformó al sistema que regía Egipto. Otro ejemplo es Daniel. Daniel fue llevado cautivo desde su adolescencia y como príncipe de su pueblo, pues fue apartado para servir a la mesa del rey. Fue preparado para ser sabio, para ser uno de los sabios que iban a servir de consejeros del rey. Pero cuando leemos Daniel capítulo 1, versículo 8, encontramos una declaración poderosísima. Dice, mas Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso, él propuso, Dios no le habló, no tuvo un sueño, no tuvo una visión, una revelación, un ángel no se le apareció. Él propuso, él decidió, porque él tenía un fundamento en su corazón, era cumplir los mandamientos de la Torá, de la ley del Eterno. Cuando tú tienes esto en tu corazón, tú no te moldeas al sistema, el sistema se moldea a ti. Y aunque Aspenaz, el servidor del rey, estaba inquieto porque sabía las repercusiones de que en 10 días este muchacho comiendo legumbre y los demás comiendo carne, si lo encontraba débil, su cabeza estaba en juego. Al cabo de 10 días, tanto Daniel como sus hermanos se veían más robustos, rosaditos, bien sanos. ¿Por qué? Porque Daniel aplicó la ley del levirato, la ley de la comida kosher. No se contaminó con la comida pagana. Practicó la comida kosher que Dios le había dado a su pueblo. Por lo tanto, Dios lo bendijo, dándole más sabiduría, dándole más entendimiento que los demás y dándole un cuerpo sano, saludable. ¿Por qué? Porque Daniel no se moldeó al sistema de Babilonia. Transformó Babilonia hasta el punto que los sabios de Oriente que fueron a visitar al Mesías nacido en Belén de Judea eran de la escuela de astronomía y astrología que Daniel estableció estando allí en Babilonia, porque Daniel no regresó en la deportación cuando fueron a Jerusalén en tiempos de Artajerjes. Eso es lo que pasa cuando un hombre se guarda para Dios, cuando un hombre no se conforma al sistema que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en un sistema donde nos quiere arropar con las modas, nos están bombardeando con unas ventas innecesarias, unas compras compulsivas que nos instan a comprar cosas que no necesitamos. Nosotros que tenemos la mente de Mashiach, la mente de Cristo,
No debemos permitir dejarnos moldear por el sistema. No podemos caminar por modas, lo que está de moda, lo que está al día. No. Dice Pablo, no te conformes a este siglo. Dice más bien, metoneia, transformaos, hacer teshuvá. Transforma tu mente por la renovación del entendimiento. El Espíritu que está en nosotros nos va transformando, nos va moldeando de acuerdo a, como dice Pablo en una de sus cartas, de acuerdo al modelo que es Cristo. Nos va quitando, es como cuando un maestro, de esos que hacen estatuas, bustos, tiene un pincel y un martillo, y de una roca en su mente él tiene el modelo, y lo que hace es que lo plasma a través del martillo y del cincel y va dándole forma a ese modelo que ya está en su mente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tiene a Cristo como modelo y va formando, va transformando por medio de la renovación del entendimiento lo que Dios quiere que nosotros seamos en Cristo Jesús. Dice, por la renovación de su entendimiento, de modo que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando nuestra mente es transformada por el Espíritu Santo, entonces cuando nosotros podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Te dejo con estas palabras. Transfórmate por medio del Espíritu y no vivas conforme al sistema, y verás cómo Dios va a hacer cosas grandes a través y por medio de ti. Shalom para tu vida.